Hasta el momento he presentado el contenido del curso de Teoría de la Información y Códigos Correctores, así como la motivación. Hemos visto de qué se trata. La primera parte la vamos a dedicar al tema de Teoría de la Información y la mayor parte del curso la vamos a dedicar a códigos correctores de errores. Con respecto a la Teoría de la Información, podemos inicialmente decir que esta responde a dos preguntas fundamentales en las comunicaciones. Para ello recordar el diagrama fundamental a bloques de un sistema de comunicaciones digitales, en donde vemos que en el emisor tenemos el codificador de fuente, del cual egresa un vector U, el cual ingresa a un codificador de canal, que nos da a la salida un vector V, el cual entra al modulador para adaptar la señal al canal de comunicaciones. En el canal de comunicaciones se suma el ruido que es intrínseco a todo canal de comunicaciones. Este ruido puede afectar la señal en varias disposiciones. Entonces esta llega al demodulador, que es el proceso inverso, ya estamos en el receptor. El demodulador entrega un vector R, el cual ingresa al decodificador de canal, y este nos entrega una estimación U gorro o U sombrero, la cual se entrega al decodificador de fuente, e idealmente este nos entrega la salida, e idealmente esta será idéntica a lo que se envió, o bien lo más parecida posible. En esta primera parte del curso vamos a estudiar el concepto de información y qué cubre la teoría de la información. Entonces, vamos a preguntarnos cuál es la máxima tasa de compresión. La primera parte, el codificador de fuente, hace precisamente eso. Comprime la señal de tal manera de que se eliminan todas las redundancias posibles. La máxima tasa de compresión es la entropía, como estudiaremos su concepto en esta primera parte del curso. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es la máxima tasa de transmisión? Para fines de este curso vamos a hablar de tasa de transmisión en unidades de bits por segundo. La máxima tasa de transmisión que podemos alcanzar en un canal de comunicaciones es evidentemente la capacidad del canal, de forma teórica. Entonces con esto vemos que la teoría de la información es un subconjunto de las comunicaciones. Sin embargo, no es solo eso. La teoría de la información incide en muchos ámbitos. Por ejemplo, en la física estadística, un área es la termodinámica, otra área es las ciencias de la computación, y un ejemplo es la complejidad algorítmica o de Kolmogorov. Otro ejemplo más, la inferencia estadística, en el cual tenemos un caso que es la navaja de Occam, que nos dice que la explicación más sencilla suele ser la más probable. Otra área más, la probabilidad estadística, en donde tenemos como ejemplo los exponentes de error para prueba de hipótesis, óptima y estimación. Entonces hay muchas áreas en las cuales incide la teoría de la información. En nuestro curso, en estas primeras clases, nos vamos a interesar en la teoría de la información aplicada a las comunicaciones. Esta ilustración entonces muestra todas las áreas en las que converge la teoría de la información. Nosotros estamos enfocados entonces en esta verde, en la teoría de las comunicaciones, la cual nos permite comprender cuáles son los límites con lo que respecta a la teoría de las comunicaciones. Si vamos a hablar de teoría de la información, entonces comencemos a hablar de un concepto fundamental, que es el concepto de información. Para ello, iniciemos nuestro estudio con un proceso iterativo. Primero, preguntémonos entonces qué es la información. También, si ya sabemos cómo definir a la información, preguntémonos cómo se mide esta, si es que se puede medir. Veremos que sí. Respondiendo a la primera pregunta, la información es un fenómeno que tiene significado para el cerebro humano. Por ejemplo, el cerebro tiene la capacidad de interpretar eventos, conceptos y objetos. Voy a mostrar unos ejemplos en unos momentos más. También, el cerebro puede evaluar los elementos considerando su contenido de información. En consecuencia, la información es una parte de la arquitectura universal y tiene un significado para los seres vivos. Esto quiere decir que estudiaremos la información no solamente en su concepto, sino también veremos que la información puede medirse, así como medimos cualquier otra unidad física. En un momento mostraré ejemplos. Comenzamos con el primero. Asuma que usted está en el Polo Norte grabando el ambiente con una cámara. Después, al ver el video, usted observa que hay un gran objeto rojo sobre un iceberg, como vemos aquí en la foto. Evidentemente, esto llama nuestra atención, esto nos sorprende y nos hace mostrar interés en el objeto. Otro ejemplo. Suponga que usted es médico y que está revisando una radiografía de hígado. En ella se observa algo inusual jamás visto. Este es un ejemplo. Entonces somos médicos y vemos algo que jamás hemos visto. Evidentemente eso va a llamar nuestra atención. Nos va a hacer que nos pongamos muchas preguntas sobre cómo es que ese objeto o esa parte está ahí. Entonces esto nos da información para establecer un diagnóstico si fuésemos médicos. Otro ejemplo más. Su mejor amigo se ganó la lotería. La probabilidad de ganar la lotería es casi cero. Es aproximada a cero. Entonces, esta información, la información
de que nuestro mejor amigo se ganó la lotería es importante para nosotros. Otro ejemplo más, alguien viene a decirle que el día de hoy el sol sale por el oriente. Ya todos sabemos que el sol sale de ese lado. Entonces esto no aporta ninguna información para nosotros, no hay nada sorprendente en ello. La probabilidad de que el sol salga de ese lado es igual a 1, siempre sale de ese lado. En consecuencia, la información de ese evento es igual a 0. Con estos sencillos ejemplos, podemos entonces tener una primera aproximación al concepto de información. La información de un evento es directamente proporcional a cuán sorprendidos estamos cuando esto ocurre. Nos sorprendemos mucho cuando pasa algo inesperado o cuando algo con baja probabilidad sucede. Esto nos lleva entonces a una primera conclusión: la información está inversamente relacionada con la probabilidad de ocurrencia de un evento. Y vamos a ver que podemos medir la información. A esto le vamos a llamar cantidad de información. La ocurrencia de un evento poco probable ofrece mucha información, pero ¿cómo la medimos? En unos momentos más vamos a describir eso. Un ejemplo más, en un sistema de comunicaciones digitales, la transmisión de voz en un sistema de comunicaciones digitales. Evidentemente, la voz ingresa por el codificador de fuente y va a salir por el decodificador de fuente que está en el otro lado, en el otro extremo, en el receptor. En la comunicación humana, el contenido de información de un evento se expresa por la voz, por escrito o con figuras. Aquí en este ejemplo nos interesamos en la voz. La comunicación hablada es una concatenación de letras. Las letras forman palabras y las palabras forman oraciones. Sabemos en función del idioma o de la lengua que algunas letras aparecen más frecuentemente que otras y que también hay palabras que aparecen más frecuentemente. En este caso, la boca es la fuente de información. Las palabras salen aleatoriamente de nuestra boca. Entonces, la fuente de información es una variable aleatoria. Veamos este video ilustrativo del concepto de información. Esta es la teoría de la información antigua. Imagine Alice has an idea, and she wants to share it. There are so many ways to share an idea. She could draw a picture, make an engraving, write a song. Send a telegraph or an email. But how are these things different? And more importantly, why are they the same? This story is about the fundamental particle of all forms of communication. It begins with a special skill you likely take for granted: language. All language allows you to take a thought or mental object and break it down into a series of conceptual chunks. These chunks are externalized using a series of signals or symbols. Humans express themselves using a variation in sound and physical action, as do chirping birds and dancing bees, and man-made machines exchanging a dancing stream of electrical vibrations. Even our bodies are built according to instructions stored inside microscopic books known as DNA. All are different forms of one thing: information. In simplest terms, information is what allows one mind to influence another. It's based on the idea of communication as selection. Information, no matter the form, can be measured using a fundamental unit. In the same way, we can measure the mass of different objects using a standard measure such as kilograms or pounds. This allows us to precisely measure and compare the weight of, say, rocks, water, or wheat using a scale. Information, too, can be measured and compared using a measurement called entropy. Think of it as an information scale. We intuitively know that a single page from some unknown book has less information than the entire book. We can describe exactly how much using a unit called the bit, a measure of surprise. So no matter how Alice wants to communicate a specific message, hieroglyphics, music, computer code, each would contain the same number of bits, though in different densities. And a bit is linked to a very simple idea: the answer to a yes or no question. Think of it as the language of coins. So how is information actually measured? Does information have a speed limit? A maximum density? Information theory holds the exciting answer to these questions. It's an idea over 3,000 years in the making.
But before we can understand this, we must step back and explore perhaps the most powerful invention in human history, the alphabet. And for this, we return to the cave. Bien, este video nos ha mostrado de una manera muy ilustrativa lo que es la información. La información la podemos medir y su unidad son los bits. Vamos a ver a continuación cómo llegamos a esa unidad de medida. ¿Cuál es la medida de la información? Entonces, en el ejemplo anterior, en el ejemplo de transmisión de la voz, vimos que nuestra boca es la que emite la voz. Entonces es una variable aleatoria. Las variables aleatorias pueden tener muchos valores o muchos símbolos. En este caso, la probabilidad del símbolo XY, como siempre lo hemos hecho en matemáticas, se denota como P de XY. Como ya vimos que la información es inversamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia, entonces el contenido de información en ese símbolo XY o en este evento XY va a ser inversamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia. Vamos a denotar a la función I de XY entonces como el contenido de información o la cantidad de información o la autoinformación de Shannon. Esos tres nombres los vamos a utilizar intercambiablemente en este evento o en este símbolo XY, inversamente proporcional a la probabilidad. Ese es nuestro primer enfoque. Sin embargo, tenemos que preguntarnos si esta función es adecuada para medir la información. ¿Qué pasa si la probabilidad de este evento es cercana a 0 o si es 0? Inmediatamente vemos entonces que necesitamos una mejor propuesta. Entonces, esta función no es adecuada porque cuando la probabilidad de X se hace muy pequeña, la cantidad de información se hace muy grande, lo cual físicamente entendemos que no puede existir. Vayamos a la siguiente iteración. Entonces vamos a buscar una función del inverso de la probabilidad de XY. De esta manera, f mayúscula del inverso de p de x. ¿Qué podemos escoger como esa f mayúscula? ¿Cómo la podemos escoger? No queremos que la información I de XY devuelva valores muy grandes para la probabilidad de XY, cuando este valor sea pequeño. Entonces vamos a escoger a esta f mayúscula como logaritmo base b del parámetro. De esta manera, definimos entonces a la información en el evento XY como el logaritmo base b del inverso de la probabilidad de ocurrencia del evento. Esto ya tiene más lógica. La función logarítmica entonces resuelve el problema que tenemos en la primera iteración. Cualquier valor podemos coger para la b, sin embargo estamos en un curso que considera las comunicaciones digitales, entonces b es igual a 2. La base del logaritmo que vamos a manejar para esta definición es 2. Sin embargo vemos que la información en el evento XY no tiene unidades, pero vamos a utilizar los bits porque hablamos de comunicaciones digitales. De esta manera, esta ecuación es para tomar nota. La información en el evento XY o la autoinformación de Shannon o la cantidad de información en este evento es el logaritmo base b, o sea, base 2 del inverso de la probabilidad de ese evento. Y aunque no haya unidades, vamos a poner unidades como bits porque estamos hablando de comunicaciones digitales. Entonces, esta expresión mide la cantidad de información de un símbolo o de un evento, no de todos los que son parte de la variable aleatoria. Vamos hacia allá. Bien, ahora abordamos este problema que se trata de encontrar una ruta o un camino bit por bit. En este escenario tenemos el siguiente diagrama en el cual vamos a partir desde el punto A y queremos llegar al punto D. En cada punto o bifurcación, como le vamos a llamar, tenemos dos opciones, ir a la izquierda o ir a la derecha. Para cada una de ellas se aporta un bit de información. Entonces, un bit permite escoger entre dos alternativas que tienen la misma probabilidad. Evidentemente, aquí visualmente observamos que el camino para llegar de A hasta D es de ir de A a B, luego a C y luego a D. Ir a la izquierda significa recibir un bit de información con un valor de 0. Ir a la derecha, lo mismo, pero con un valor de 1. Entonces, este dígito binario significa un bit de información que nos indica qué camino seguir. Iniciamos en A, llegamos a otra bifurcación B y de nueva cuenta tenemos que tomar una decisión, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha. En este caso, para ir de B a C, elegimos a la derecha, entonces el bit es 1. En este punto ya estamos en C. C es uno de los 4 posibles destinos después de haber tomado dos decisiones. ¿Cuáles dos decisiones? B primero y luego C. ¿Cuáles son los 4 posibles destinos? Este que señalo aquí, C evidentemente, este otro y este otro. Bueno, ya me salieron las marcas. Y al final, pues necesitamos 3 dígitos binarios que permiten escoger entre 8 alternativas equiprobables. ¿Cuál es el final? Pues una vez que llegamos a D. ¿Cuáles son las 8 alternativas? Pues desde el 0 hasta el 7. En resumen, tenemos n, que es el número de bifurcaciones,
1, 2 y 3, B, C y D, M, que es el número de destinos finales, y entonces si se ha llegado a n bifurcaciones, entonces se han escogido m igual a 2 a la n destinos finales. En este ejemplo, pues m es igual a 8, n es igual a 3, 2 a la 3 es igual a 8. Vamos a ver cómo representamos esto en términos de la cantidad de información. Hemos recibido entonces hasta el punto D 3 bits de información. Entonces, en términos de la cantidad de información, n bifurcaciones requieren n bits de información, o sea, 3 bits de información, que es igual al logaritmo base 2 de 8, en donde 8 es el número de bifurcaciones para 8 destinos. Aquí los tenemos señalados desde 000 hasta 111. Entonces, cada problema en donde participa o que está caracterizado por una variable aleatoria, podemos describirlo así en términos de la cantidad de información. Hemos visto hasta ahora la cantidad de información aportada por un evento. Vamos ahora a un concepto más importante y más fino en este contexto. Vamos a decir que los bits no son lo mismo que los dígitos binarios. La palabra bit se deriva de dígito binario, pero en términos de la teoría de la información, vamos a decir que un bit no es lo mismo que un dígito binario. El primero, un dígito binario, es el valor de una variable binaria, como hace rato, o bien 0 o bien 1. En cambio, un bit es una cantidad de información. Ya hemos visto que la información se mide en bits. En términos de la teoría de la información, vamos a utilizar los bits como unidad de medida para la información. Vayamos al concepto más importante. Vamos a tomar en cuenta un ejemplo de una moneda que está cargada, en la cual sale sol el 90% del tiempo, y lo representamos de esta manera: P de XS igual a 0.9. Cuando echamos un volado con esta moneda, pues evidentemente esperamos que la mayor parte del tiempo sea sol, que la variable aleatoria sea XS. Si pasa esto, entonces estamos menos sorprendidos que cuando sale águila, porque es el valor menos probable. De nueva cuenta, entonces, mientras más improbable es un evento, más sorprendidos estamos. Aquí reiteramos entonces el concepto de la información de Shannon de un evento, en particular de que salga sol. Es el logaritmo en base 2 del inverso de la probabilidad de ocurrencia de ese evento. O bien, empleando las propiedades de los logaritmos, esto es menos el logaritmo de la probabilidad de ocurrencia del evento, en bits. Ahora hablemos del concepto más importante en esta parte del curso: la entropía. La entropía se dice que es la información promedio de Shannon. Consideremos nuevamente el experimento de lanzar una moneda. Tomamos como X la variable aleatoria que representa el resultado de ese experimento. Si sale sol, entonces representamos esto por XS. Si sale águila, entonces representamos esto por XA. Si estamos considerando un experimento, entonces no estamos interesados en la sorpresa de un valor específico de la variable aleatoria. Normalmente estamos interesados en la ejecución de experimento muchas veces, de tal manera que nos interesa cuán sorprendidos estamos en promedio con todo el conjunto de valores. Nos interesan los valores promedio. Para ello entonces definamos el concepto fundamental en esta parte del curso, que es la entropía, que se representa notablemente por la función h de x. La entropía es la sorpresa promedio de una variable x y está definida por su distribución p de x. En un momento vamos a ver la expresión matemática para la entropía. Ahora consideremos una moneda no alterada. ¿Cómo puede encontrarse la sorpresa promedio de los posibles resultados de lanzar una moneda? Pues como la moneda no está alterada, la probabilidad de cada evento de que salga sol y de que salga águila es exactamente la misma, 0.5. ¿Cuál es la información de Shannon cuando sale sol o cuando sale águila? Pues bien, ya conocemos la expresión para la información de Shannon, para la ocurrencia de un evento. Es el logaritmo base 2 del inverso de la probabilidad del evento, la probabilidad de 0.5. Entonces el inverso de 0.5 es 2. Logaritmo base 2 de 2 es igual a un bit. La información promedio de Shannon ganada después del lanzamiento es también de un bit. Entonces, como la entropía es la información promedio de Shannon, la entropía de una moneda no alterada es h de x igual a un bit. Vamos hacia la expresión de entropía. Veamos cuál sería el camino para encontrar la entropía de una moneda alterada. Entonces, para el caso de la moneda alterada, el ejemplo que vimos tiene que la probabilidad de que salga sol es 0.9. Nos preguntamos cuál es la información de Shannon para cada caso, para el caso de sol y para el caso de águila. Seguimos con el caso de la información de Shannon. En un instante vamos a pasar a la expresión de la entropía. Si trazamos la función de la información de Shannon o la autoinformación o la información de esta variable x, en el eje de las y ponemos la expresión de la información
que es el logaritmo del inverso de la probabilidad de ocurrencia, y en el eje de las y ponemos la probabilidad de ocurrencia, que va desde 0 a 1 evidentemente. Para el caso de la probabilidad de que salga Sol igual a 0.9, ya calculamos que la autoinformación de Shannon o la información de Shannon es 0.15. Y para el caso de que salga Águila, ya hemos calculado que es 3.32. En esta gráfica entonces vemos que mientras menos probable sea la ocurrencia del evento, mayor información contiene. Esto nos va a servir entonces ahora para la expresión de la entropía o de la sorpresa promedio. Vamos a notar que hay más información en el resultado más sorpresivo, lo cual es consistente con lo que hemos discutido hasta este punto. Como la proporción de lanzamientos que dan Sol es P de XS y la que dan Águila es P de XA, la sorpresa promedio es lo siguiente. Esta es la definición general entonces de la función de entropía h de x. Probabilidad de XS por logaritmo del inverso de esta probabilidad, más probabilidad de que salga Águila por el logaritmo del inverso de esta probabilidad. La variable aleatoria tiene solamente dos eventos, que salga Sol o que salga Águila, y por eso tenemos entonces dos elementos en esta sumatoria. Si tuviera muchos más eventos la variable aleatoria, entonces tendríamos que agregar más elementos a esta sumatoria. Recordar entonces que la definición del logaritmo base 2 de x es el logaritmo base 10 de x entre el logaritmo base 10 de 2. Hacemos la operación, la probabilidad de x es 0.9, el logaritmo del inverso de esa probabilidad es 0.15, la probabilidad que salga Águila es 0.1 y el logaritmo del inverso de esa probabilidad es 3.32. Haciendo las operaciones, entonces aquí tenemos el valor numérico. El valor numérico de la entropía de una moneda alterada con estos valores, 0.9 y 0.1. 467 bits. Si trazamos esta función, vamos a ver que en el eje de las X tenemos la desviación de la moneda. Si estamos al centro, vemos que aquí nos da 1, como veíamos hace un momento. Si estamos hacia la derecha, entonces la entropía disminuye. Si estamos hacia la izquierda, la entropía disminuye, como hemos visto en este caso. Continuamos con el mismo ejemplo. Si se define a Sol como x1 igual a xs y Águila como x2 igual a xa, entonces podemos expresar de manera un poco más general la expresión de la entropía como la sumatoria desde igual a 1 hasta 2 de la probabilidad de xy por el logaritmo del inverso de la probabilidad de ese evento, y esto en unidades de bits. Si tenemos una variable aleatoria con muchos más elementos, desde x1 hasta xm, entonces se generaliza la expresión para la entropía, que esta es la que vamos a utilizar en este curso para variables aleatorias con más eventos. Entonces se generaliza como la sumatoria desde igual a 1 hasta m de la misma expresión. La distribución es importante, P de x es importante. Cada valor de x puede representarse con un promedio de h de x dígitos binarios. Es lo que significa la entropía. Cuando vemos un problema de este tipo, es importante que nos digan si los eventos xy son independientes entre ellos, porque si no lo son, cada valor es más predecible y entonces menos sorprendente. Una forma de interpretar la entropía es la que muestro a continuación. Si h de x es igual a un bit, como en el caso de la moneda no cargada, entonces x se puede usar para representar m igual a 2 al h de x, igual a dos valores equiprobables. Si h de x es igual a 0.469 bits para el caso de la moneda cargada, entonces x representa m igual a 2 a esa potencia. 2 a la 0.469 igual a 1.38 valores equiprobables. Es como si tuviéramos un dado con 1.38 lados, o una moneda también con 1.38 lados, lo cual, pues evidentemente puede ser confuso. Recordad entonces que hablamos de la autoinformación de Shannon y de la entropía en unidades de bits. Entonces, esta traducción de la entropía sirve para entender la cantidad de información que representa una variable. Ahora sí veamos el experimento de lanzamiento de un par de dados. Recordar que lanzar un par de dados tiene como resultado la suma de los números que hay en la cara de arriba. En la figura que tenemos ahí, el resultado de este experimento específico fue 6 más 1 igual a 7. Lanzar un par de dados da resultados en la forma de duplas, como la que acabo de mencionar. Duplas porque tenemos dos resultados, de un dado y del otro. ¿Cuántos resultados posibles hay? Podemos hacer un proceso simple de conteo y podemos escribirlo sin problema. El valor de un resultado es la suma de la dupla. Como acabo de mencionar, en este ejemplo, 6 más 1 es igual a 7. ¿Cuántos resultados posibles, que lo representamos aquí con a sub x, hay? Entonces, el primero es de que la suma nos dé 2, el segundo es de que la suma nos dé 3, y así como máximo, el máximo resultado es que la suma nos dé 12, que los dos datos caigan con la cara de 6 hacia arriba. Entonces, en este ejemplo vamos a construir una tabla con las siguientes columnas. Aquí
solicito que hagan una tabla en el papel y pongan las siguientes columnas. En la primera columna el símbolo XY, aquí tenemos las XY. Luego la suma, luego el resultado. Por ejemplo, el primer dado sale 2 y el segundo sale 4. Luego la frecuencia, con qué frecuencia ocurre. Luego la probabilidad de ese evento y finalmente la sorpresa específica de ese evento. Para ver cuál es finalmente la entropía de lanzamiento de un par de dados. Aquí está la tabla que solicito. En este punto solicito que hagan una tabla con los valores que muestro aquí en la pantalla, con todas esas columnas. Vamos a hacer los cálculos. Como ejemplo voy a poner la primera iteración. Entonces x1, la suma da 2, el resultado es de que el primer dado dio 1 y el segundo dado dio 1 también. Y esto solamente ocurre una vez en todo el conjunto de posibilidades. La probabilidad de esto es 0.03 y la sorpresa es 5.17. ¿Cómo calculamos la sorpresa? Con la expresión que ya vimos de la autoinformación de Shannon. Para el símbolo x2 la suma es 3 y esto puede ocurrir si el primer dado da 1 y el segundo da 2, o bien si el primer dado da 2 y el segundo da 1. Entonces aquí está la frecuencia de 2, 1 y 2. La probabilidad de que ocurra esto es 0.06 y ya tenemos ahí la sorpresa. Pongan pausa en este momento, hagan los cálculos y llegamos hasta el último renglón de x11. Aquí asumo que están poniendo pausa. Bien, ahora tenemos ahí los valores finales. La tabla está completa. Pueden comparar los valores que tengo aquí. Consideren que para mis resultados consideré todos los decimales posibles y luego redondeé. Puede ser que sus resultados sean ligeramente distintos a los que muestro por esa razón. Ahora, ya que tenemos esos valores, podemos calcular la entropía del lanzamiento de un par de dados. Aquí les pido calcular la entropía h de x para este experimento, lanzar el par de dados. Si escribimos eso, pues sabemos que tenemos 11 eventos, desde x1 hasta x11, como lo señalamos en la tabla anterior. Aplicamos la fórmula de la entropía, como señalé hace un momento. Incluyendo todos esos valores, vemos que h de x para un par de dados es 3.27 bits. Es la entropía del lanzamiento de un par de dados. Lo que significa que con 3.27 bits se pueden representar hasta 2 a la 3.27 igual a 9.65 valores equiprobables. Bien, hasta aquí llega esta primera clase. El resumen de lo que hemos visto es lo siguiente. Vimos que la teoría de la información es un subconjunto de las comunicaciones. También vimos que la información tiene un significado para el cerebro humano y que se mide en bits. También vimos la expresión para la autoinformación o la información de Shannon o la información que produce la ocurrencia de un evento XY. Esto se representa por la función y de x de y su definición básica es el logaritmo del inverso de la probabilidad de ocurrencia. Significa esto que mientras más improbable sea un evento, menos sorprendidos estamos. Ahora, la función más importante en esta clase es la entropía. No nos interesa en particular la autoinformación de un solo evento, nos interesa la sorpresa promedio. La entropía es eso. H de x se representa siempre así por la entropía. Significa cuán sorprendidos o qué tan sorprendidos estamos en promedio con un experimento. Los ejemplos que vimos fueron el lanzamiento de una moneda normal, una moneda cargada y el lanzamiento de 2 dados. Hasta aquí llega la primera clase. Gracias por su atención.